Ahora es noticia el miedo y los rumores que se extienden entre las comunidades latinas en los Estados Unidos por las redadas contra la población indocumentada. En los últimos días, el Departamento de Seguridad Nacional ha detenido a centenares de personas, familias incluidas, para ejecutar órdenes de deportación. Los latinos y las asociaciones que los representan se están organizando para pedirle al presidente Obama que detenga estas deportaciones. Quiero saludar a esta hora a nuestro periodista permanente en Washington, Gustavo Alegret. Gustavo, estuviste en varias asociaciones de latinos del área en Washington. ¿Qué percibiste? ¿Cuál es el ambiente que se respira? ¿Qué dicen? Buena tarde. Hola Irania, muy buenas tardes. Sí, no solo visitamos asociaciones, hablamos con la gente, fuimos a la calle, la pisamos para estar con ellos. Algunos quisieron hablar, otros no, pero en general la sensación es de miedo, de pánico y muchos rumores. Nos sorprendió. Unos dicen que en un sitio ha pasado, que el otro ha oído, que el vecino me ha dicho, que mi mamá me cuenta que recibí un text message en el que me avisaban de que venían. Todo el mundo teme estos días de manera muy especial a lo que se llama entre la comunidad latina la migra. Los oficiales de policía que forman parte del Departamento de Seguridad Nacional y de Fronteras que tienen que llevar a cabo esas órdenes, que son órdenes de inspiración judicial, pero de criterio político, por decirlo de alguna manera, y enseguida lo explicamos. Pero la consecuencia es que la población está aterrorizada, sobre todo los latinos, que ven cómo las fuerzas de seguridad y sobre todo una administración que se ha destacado por vender el mensaje de que es amigo de la inmigración, ahora va a por ellos. Veamos el siguiente informe. Los hispanos en Estados Unidos en situación irregular viven aterrorizados. Las últimas redadas para cumplir con órdenes de deportación han extendido el miedo. Que van con temor, hay temor, hay temor. Y del miedo llega el rumor y los comentarios de quien no ha visto pero asegura que le han explicado, contribuyendo así a hacer crecer la sensación de pánico. He escuchado que aquí ha habido redadas en los últimos 2 días. Estamos viendo rumores alrededor de aquí donde vivimos, en la área donde vivimos de Wheaton, Maryland, que andan alrededor, andan haciendo redadas, migración. Sí, pues supuestamente que sí. En parte de Langley Park, Rossville, no me acuerdo los otros lugares, pero yo recibí un texto de que sí están habiendo. No son pocas las personas de la comunidad de este área, cerca de la capital de Washington, que nos han hablado de las redadas. Pocos las han visto, ninguno las confirma y muchos apuntan a dónde pasaron. Este es uno de los locales donde 2 o 3 personas nos han dicho que aquí llegaron los agentes de inmigración, pero hemos hablado con la propiedad del local y nos niega que aquí se presentase ninguna patrulla buscando ciudadanos en situación irregular. Según la información oficial, 121 personas han sido detenidas para ser deportadas, de las cuales solo 12 en las últimas horas han conseguido detener su proceso temporalmente. Abogados de inmigración y activistas cuestionan el proceso que califican de injusto. Han detenido a las personas muy lejos de abogados, han acelerado los casos y han tratado de obtener deportaciones y no oír los casos por sus méritos. Según esta experimentada abogada en temas migratorios, Obama está utilizando las deportaciones con fines políticos. El gobierno está haciendo esto por razones políticas y por nada por la ley y nada por los casos de refugio de estas mujeres y niños que están deportando. Y es que la polarización de la política en Estados Unidos ha llevado a Obama y a los demócratas a querer demostrar que sus políticas a favor de los inmigrantes no significan en ningún caso impunidad, pero las consecuencias son la decepción entre los hispanos. Lo que nos prometió el presidente hace 7 años y 2 meses fue que iba a pasar la reforma migratoria. Lo que nos prometió es que iba a parar las deportaciones y lo que estamos viendo es algo totalmente distinto. Estamos viendo deportaciones, estamos viendo abusos a nuestra comunidad. Y en la calle esta sensación de persecución y miedo vacía restaurantes, comercios y transporte. Ya podemos ver la diferencia. En muchos restaurantes latinos ya no va la misma gente que es como se llenaba anteriormente, porque quizás la gente ya tiene miedo de acercarse simplemente de trabajo
trabajo, a la casa, y esa es la rutina que vamos a tener ahora, porque el miedo no los deja. Hay rumores, sí, he escuchado muchos rumores. ¿Y usted cree que los rumores sobre las redadas pueden influir en el número de clientes que usted tiene en su local? Sí, porque hay muchos clientes que son hispanos, latinos, y nos puede perjudicar un poco. A mí, bajando el negocio, ¿no? Si es cierto que las redadas andan, la gente va a tener temor, pues, de salir a comprar, salir a trabajar. Eso sí estamos seguros, que al haber una redada, eso va a estar seguro, pues, que va a mermar los negocios, van a mermar las tiendas y van a mermar muchas cosas de negocio, pues. El viernes, frente a la Casa Blanca, se manifestarán unas 40 organizaciones de apoyo a los latinos. Quieren que Obama vea su enojo desde el otro lado de la verja de la mansión presidencial. Redadas indignantes, inhumanas, calificativos que por muchas maneras, de muchas formas, nos han llegado esta mañana conversando con esas asociaciones que representan a los latinos en Estados Unidos. Hay decepción incluso entre los demócratas. En el Congreso veíamos en las últimas horas congresistas demócratas diciéndole a Obama que aquí está jugando, que cómo puede ser que con acciones ejecutivas en una mano, con la otra impulse estas deportaciones buscando a ciudadanos que probablemente en muchos de los casos, por no decir en la mayoría, han huido de sus países por la violencia que viven allí y que ahora son deportados para hacer frente de nuevo a esa situación de violencia. Idania. Gustavo, precisamente, y para conocer de primera mano detalles de estas redadas o de cómo han sucedido en momentos determinados, quiero saludar a Mario Guevara. Él es periodista salvadoreño del periódico Mundo Hispánico. Fue testigo de una de las redadas más grandes que se llevaron a cabo en Atlanta el pasado 2 de enero, cuando fueron detenidas 121 personas. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se dio esta redada? ¿Cómo llegó usted allí? ¿Quiénes la hacen? Cuéntenos lo que fue su experiencia al presenciarlas. Bienvenido. Con gusto, muchas gracias, colega, por esta entrevista. La verdad es que todo se dio porque desde primeras horas de la mañana del sábado 2 de enero comenzamos a recibir mensajes tanto por texto como por Facebook, diferentes tipos de mensajes de familias diciéndonos que oficiales de inmigración habían llegado a las puertas de sus casas a arrestarlos a algún ser querido junto con los niños que tenían ahí. Estamos hablando de estas familias centroamericanas de Honduras, Guatemala y El Salvador que cruzaron la frontera ilegalmente. Estas familias comenzaron a decirnos que estaban haciendo estas redadas. Lo que yo hice fue ver a una de las casas donde me habían llamado para decirme que ahí estaba migración. Me quedaba casualmente a unos 15 minutos de el lugar donde yo estaba. Y cuando yo llegué, justo en el momento que yo llegué, los oficiales venían saliendo de la vivienda ya con una persona adulta en su poder, bajo custodia, y 2 niños. La subieron a uno de los vehículos que ellos tenían, vehículos particulares, no eran patrullas policiales ni nada por el estilo. Entonces, obviamente, como periodista, decidí seguirlos para saber a qué prisión o a qué centro de detención los llevaban y así poder narrar de una mejor manera en mi historia y decir de que ya había comenzado algún tipo de operativo contra estas familias. Pero mi sorpresa grande fue que a aproximadamente unas 10 millas, estamos hablando de unos 15 kilómetros aproximadamente, había un estacionamiento de un centro comercial que estaba vacío desde hace unos años, pero la parte trasera de ese estacionamiento, ahí fue donde se metieron los vehículos que yo iba siguiendo. Cuando llegué a ese estacionamiento me di cuenta que ahí estaba lleno de carros de inmigración, había aproximadamente 20 vehículos particulares, había 2 camionetas y 2 autobuses de la agencia federal. Y obviamente estas personas que llevaban en los vehículos que yo iba siguiendo salieron de ahí y las subieron a los autobuses. Fue cuando me sorprendí y me di cuenta de que esto era mucho más grande de lo que yo pensaba, porque realmente se estaba tratando de un operativo a gran escala. Y empecé a llamar a las agencias de migración porque los oficiales no pueden darme declaraciones. No conseguí a nadie, pero me bajé a hacer unas tomas con las cámaras y fue entonces cuando la agencia pues me confirmó que efectivamente era uno de sus redadas que habían anunciado a finales del año pasado.
Ahora, quisiera incorporar a Gustavo Alegret, uno de nuestros periodistas en Washington, porque así como Mario pudo ver que era más grande de lo que se imaginaban, uno también puede ver que están organizadas estas redadas. Si están organizadas, Gustavo, ¿por qué? Es decir, los entes del Estado no se responsabilizan, porque cuando uno comienza a preguntar, dice no hay orden del Ejecutivo, no hay orden para estas redadas, pero hay quien señala que redadas de este tipo y de esta magnitud y con esta organización no pueden ser hechas sin que el presidente Obama esté al tanto de esto. Mira, Idania, el razonamiento que nos podemos hacer, porque... perdí a Gustavo. Perdí a Gustavo Alegret. Regreso con Mario, que nos acompaña, y quería preguntar, pues le hago a Mario la misma pregunta que le hice a Gustavo Alegret. Es decir, no pueden hacerse estas redadas sin organización y sin que el presidente lo sepa. Eso es correcto, colega, muy buena percepción. La verdad es que después que documenté, recibí llamadas de funcionarios de alto rango de migración y ellos me dijeron, no podemos hablar de operaciones que tenemos en curso. Yo le digo, sí, pero esto es serio, están subiendo niños a los autobuses. ¿Para dónde van estos niños con estos padres? No podemos dar declaraciones. Uno de estos funcionarios me dijo, no te puedo ni siquiera confirmar que sean agentes de migración. Entonces yo le dije, yo no le estoy preguntando, no le estoy diciendo que me confirme si son agentes de migración, porque yo sé que son agentes de migración. Yo estoy viendo las camionetas, estoy viendo los logos de la agencia, yo sé que son oficiales de migración y que están arrestando madres centroamericanas con sus niños. Y este es un operativo que se había anunciado. Yo sé lo que estoy viendo. Finalmente, el gobierno tardó 2 días. Eso fue el sábado en la mañana. No fue hasta el lunes por la tarde que el gobierno dijo, vamos a reconocer, a confirmar que hicimos un operativo a gran escala donde detuvimos a 121 personas. Tardaron 2 días para reconocer lo que hicieron, pero extremadamente bien organizados. El punto es que estos vehículos estaban estacionados ahí, salían a las casas, a los vecindarios que aproximadamente tenemos registrada, que fueron a visitar 6 o 7 ciudades del área metropolitana de Atlanta. Y fueron a buscar, había 50 nombres específicos en esa lista que ellos tenían, 50 familias, sin mencionar solamente adultos, sin mencionar los niños. Estamos hablando de que probablemente era el triple, 150 en total, pero había 50 nombres de personas adultas que buscaban. Y no sabemos si los capturaron a todos. Lo que sí sabemos es que los vehículos salían y volvían en su base, dejaban a las personas y hacían otro viaje. Yo pude ver al menos 3 vehículos haciendo eso y es bastante bien coordinado porque se estacionaron en un centro comercial que está aledaño a unas autopistas. Hay 3 autopistas que están a 2 minutos. Entonces, sí, esas autopistas son las que las llevaban a las ciudades que ellos iban a ir a visitar. Muy bien coordinados. Ahora, Mario, esta redada de la que estamos hablando fue el pasado 2 de enero. ¿Tienes información de algunas otras que hayan ocurrido de esa fecha hasta hoy? No, este es negativo. He recibido información no confirmada sobre arrestos individuales, llegaron a una vivienda, pero no pasó algo tan grande como lo del 2 de enero. Lo que sí ocurrió después de esto es que se suscitaron una serie de rumores o chismes y básicamente en el área metropolitana de Atlanta la gente está aterrada. Hay gente que piensa que inmigración va a llegar a las escuelas, hay gente que ha llamado a la prensa para decirle aquí está inmigración y tal vez son camionetas de personas discapacitadas, por ejemplo, que son parecidas, pero la gente ha tendido a sobredimensionar el problema y obviamente se comprende porque hay mucho terror. Hemos ido a escuelas y a centros comerciales a preguntar y la gente está aterrorizada. Entonces, hasta cierto punto pues tienen parte de la razón, pero se han ido al extremo y los comentarios que ahora circulan en las redes sociales es que cualquier policía que vean en la calle parando a alguien ya dice que es inmigración, que está arrestando. Entonces eso como que ha generado un pánico generalizado aquí en Georgia. Claro, evidentemente que es así. Mario, te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros. Fue un placer. Vale, Mario Guevara, periodista. Gustavo, evidentemente el pánico no es solamente en Atlanta, es decir, el pánico es generalizado en distintas ciudades de los Estados Unidos.
Es generalizado y casi podría subrayar y firmar las palabras del colega periodista Mario aquí en el área de Washington. Unos ven una policía y se piensan que es inmigración, una furgoneta negra puede ser la migra. La gente se escribe mensajes de texto diciendo he visto a 2 patrullas. Eso contribuye a crear ese estado de pánico. Voy a pedirles a los compañeros de producción que muestren una imagen. Seguro que los televidentes la recuerdan, es una imagen icónica. Esta imagen tiene más de 16 años, nada más, nada menos. Es una imagen que tomó un periodista de la agencia AP en el momento de la detención del niño balsero, del niño cubano Elian González, en la Florida. Es una imagen que se llevó diversos reconocimientos internacionales porque recogía un momento de tensión, no solo tensión social, sino tensión política por esa figura que ha sido desde entonces ese referente, Elian González, en esa lucha entre Cuba y Estados Unidos y en el tema de la migración, con esa ley de pies secos, pies mojados. Lo que representa esa imagen es hoy el mismo espíritu, es una especie de, déjame decirlo así, un déjà vu, un constante recordar que están bajo la espada de Damocles, la espada de la posible deportación de los agentes de migración. En las últimas horas, Idania, hemos conversado con algunos inmigrantes. Una persona salvadoreña aceptó hablar con nosotros, pidió que no mostrásemos su rostro y nos explicaba cómo está viviendo ella en su entorno, en su barrio latino, aquí en Washington, esta psicosis, este fantasma de la presencia de agentes de inmigración. Estas son sus declaraciones. ¿Hay miedo en la comunidad latina de Washington? Sí, mucha. Pues por motivo de las redadas, pues la gente tiene miedo a salir de sus casas, tienen miedo a ir a sus trabajos por los rumores de que van a estar llegando a sus trabajos. Al tomar el autobús yo este día por la mañana para mi trabajo, anda mucha, no se ve gente latina en los buses. Dándome cuenta que era única yo en el autobús. Normalmente siempre en los autobuses hay mucha gente latina que viene para sus trabajos, pero últimamente al partir de estos 3 días en adelante pues he visto yo muy poca gente latina en los autobuses. La gente tiene temor a salir a las calles, a los negocios, a las tiendas, por lo mismo, porque tienen miedo a ser detenidos y que no sean deportados al país de origen. ¿Y usted tiene miedo? Pues tengo un poco de miedo, pues no deja uno de sentir miedo. Pues uno tiene miedo a regresar al país de uno, pues por tanta delincuencia, tanta violencia. Al margen de la indignación, al margen del miedo, al margen de los rumores, la gente se pregunta una y otra vez por qué Obama hace esto. La única explicación es que la radicalización política aquí en Washington, impulsada por esa precampaña republicana, especialmente por algunos candidatos que están utilizando la migración como una bandera para ganar votos, ha radicalizado el mensaje, y lo que quieren trasladar los demócratas, o al menos la administración, es decir, nosotros apoyamos a los inmigrantes, estamos con los latinos, pero apoyar a los latinos no quiere decir impunidad. Y ese mensaje no va contra los latinos, sino a favor de ese voto, de ese ciudadano medio norteamericano que dice es que la administración de Barack Obama está siendo inflexible, no aplica la ley. Pero lo que nos da la impresión es que las consecuencias de eso no las han medido, y ahora los latinos están ciertamente muy indignados. Termino simplemente anunciando que mañana más de 40 organizaciones del área de Washington, de Maryland, de Virginia, del Distrito de Columbia, se van a manifestar frente a la Casa Blanca para gritar al unísono que están en contra y que Obama tiene que parar esas deportaciones. Veremos si al otro lado de la verja de la mansión presidencial escuchan o se hacen los locos. Idania. Gracias, Gustavo, gracias por compartir con nosotros esta parte del programa. NTN 24, por supuesto, estará allí en esta importante manifestación que habrá de realizarse mañana frente a la Casa Blanca. Buena tarde para ti.